Bueno, buenas tardes, estimado público. Mil gracias por asistir el día de hoy a este conversatorio sobre un par de capítulos del libro Antología de la Democracia. El libro Antología de la Democracia es un esfuerzo que hemos hecho desde el Instituto de la Democracia, órgano adscrito al Consejo Nacional Electoral, digamos, para celebrar de manera académica los 40 años que cumplió el año pasado la democracia ecuatoriana. Entonces, un poco esa fue nuestra intención al lanzar este libro. La idea era buscar tal vez los artículos más influyentes de los autores más importantes que han escrito sobre la política ecuatoriana y especialmente sobre la democracia ecuatoriana en estos años. Artículos que abarcaran de cierta forma distintos aspectos de la democracia, como es el caso que vamos a hablar hoy con estos dos reconocidos autores que tenemos. En primer lugar, con la profesora Jimena Sosa. La profesora Sosa es doctora en Historia por la Universidad de Nuevo México y es profesora docente de la Universidad de los Hemisferios. El tema que ella escribió, digamos, el artículo o el capítulo que fue seleccionado para la Antología de la Democracia de su autoría fue la participación política de las mujeres en el Ecuador entre el año 98 y el 2020. Como ustedes se podrán dar cuenta, es una parte importante de la democracia. Ecuador ha sido uno de los países dentro de Latinoamérica que más ha avanzado en las leyes de igualdad sobre el derecho a la participación política de las mujeres, tanto en el sufragio como en la participación en el desempeño de los cargos públicos. Todo esto expresado y reflejado en las leyes por la lucha que han sostenido las mujeres en estos años dentro del Ecuador para el reconocimiento de sus derechos. Por otro lado, tenemos al profesor Mark Becker, que es profesor de la Truman State University en los Estados Unidos. Él es doctor también en Historia por la Universidad de Arkansas. Hizo un doctorado, su tesis doctoral versó precisamente sobre comunidades indígenas en Cayambe. Entonces el profesor Mark Becker está ligado desde hace mucho tiempo al estudio de la política, la democracia y la participación en el Ecuador. El capítulo del profesor Mark Becker, que se llama La politización de las identidades indígenas, fue un capítulo que seleccionamos de su libro Pachacutic, que es un libro digamos, del movimiento, de uno de los movimientos indígenas, uno de los movimientos políticos indígenas pioneros aquí en el Ecuador. Y me refiero a movimiento político como organización política o partido político. Fue de los primeros partidos políticos indígenas en Latinoamérica. Entonces, seleccionamos ese libro del profesor Mark Becker para, digamos, tratar de expresar un poco la historia del movimiento indígena y su participación dentro de la política y la democracia en el Ecuador, ¿no? Entonces, básicamente, estos son los capítulos que seleccionamos de este par de reconocidos autores para el libro de la Antología de la Democracia. Sin más que agregar, a continuación, entonces, le doy la palabra a la profesora Jimena Sosa para que nos converse el día de hoy sobre su capítulo en este libro de la Antología de la Democracia. Profesora Jimena, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Y muchas gracias por invitarme a este conversatorio del Instituto de la Democracia a través de mi universidad, la Universidad de los Hemisferios. Mi capítulo versa sobre la participación de la política, la participación política de la mujer desde 1998 hasta el 2020. Y la idea central de este capítulo es tratar de ver a través de 7 ejemplos, de 7 lideresas que han participado formalmente en la política y por lo tanto tienen una influencia en la política formal del país. Siendo que el país, y no solo Ecuador, sino también en América Latina, la población femenina es un poco más
grande que la población masculina, dependiendo de los países, uno se pregunta ¿por qué la mujer ha tenido tan poca participación política a lo largo de los años en el siglo XX y el siglo XXI? Una de las razones es porque la mujer estaba vista como una persona que pertenecía a una esfera privada y no a una esfera pública. Esta esfera pública es más bien una esfera en la cual la política es un elemento primordial y es básicamente algo que está relacionado con los hombres, con el sector masculino. Ahora, por otro lado, el Ecuador es el primer país en América Latina que consigue el voto femenino en 1929 y luego en 1967 ese voto que era facultativo se vuelve obligatorio. A lo largo de los años, la mujer tuvo una cierta participación a nivel tal vez de concejales, de alcaldesas, pero difícilmente podía llegar a puestos formales más elevados. Como ustedes saben, la primera mujer que llega a la vicepresidencia de la República es Rosalía Arteaga, con el binomio de Abdalá Bucaram. Ellos llegan al poder y a los 6 meses Bucaram es destituido. Ahora, esta fracción o esta unión que hubo entre el partido de Rosalía Arteaga, que en ese momento era Mira, y el PRE, que es el partido de Abdalá Bucaram, es explicado creo que de una forma muy interesante por el sociólogo Carlos de la Torre, y es la idea de unir dos regiones importantes del Ecuador, como son la sierra y la costa. Y por un lado eso, y por otro lado la idea de unir dos sectores diferentes de la población ecuatoriana que son, por un lado, el sector más popular o de una clase media y clase media baja, representado o por lo menos identificado de alguna forma con Abdalá Bucaram, y la otra de Rosalía Arteaga, que es la persona, la mujer que representaba a un sector educado, a un sector de la sierra, y que en ese sentido se unían dos sectores que eran importantes para poder ganar la elección. Una vez que Rosalía se distancia de Abdalá, comienza ya una suerte se desvinculan entre ellos, ¿no es cierto? Abdalá cuando ya cae y es destituido por incapacidad mental, en teoría se le debería haber dado el puesto a Rosalía Arteaga. Hay muchos argumentos por los cuales se justificó que esto no se diera y subió al poder Alarcón. El hecho de que Rosalía Arteaga no haya sido la presidenta como le correspondía, supone primero, por un lado, que no tenía el apoyo político de los partidos que en ese momento estaban tratando de mantener una democracia, por un lado, y por otro lado, al ser acusada de haber pertenecido a un binomio con Bucaram, por lo menos querían tener la percepción de que ella también pertenecía a un binomio corrupto.
A pesar de que Rosalía hace varias declaraciones, de hecho escribe un libro y hace declaraciones en la prensa tratando de desligarse de este binomio o del partido político o de la unión que hubo con Abdalá Bucaram y presentarse como una mujer que por un lado había sido ingenua porque eh, creído en estas posibilidades de que Abdalá le diera los sectores como la educación, como la salud, que tradicionalmente había pertenecido o pertenecen a las mujeres, no funciona. Esta imagen ya estaba percibida por los políticos, sobre todo, y Rosalía sale del poder. Lo interesante quizá de esta figura es, primero, porque visibiliza a la mujer ecuatoriana por primera vez en un acto, en un cargo político bastante alto, por un lado, y por otro lado, la idea de que Rosalía Arteaga llega con su propio partido político, mira, y que le ayuda a llegar al poder con Atala. Ahora, esa es una de las lideresas y me tomó un poco más de tiempo con Rosalía porque para mí es la mujer que rompe con esta tradición de que las mujeres no pueden llegar a cargos altos y ella es la primera mujer electa a nivel nacional, a nivel del Ecuador. Luego también trabajo un poco sobre María Alexandra Vicuña, la vicepresidenta anterior, que llega al poder a través de su propio partido, el ABA, y estaba vinculada básicamente con Alianza País, y luego Lenín Moreno probablemente para mantener una cuota con Alianza País y habiendo pertenecido Moreno a este movimiento, hace que Vicuña se mantenga en el poder. Eso por un lado, y por otro lado con la idea de que habría que tener algún tipo de paridad, una ley que ya estaba expedida a través de Correa, pero que generalmente no se había eh, ejecutado. Vicuña llega al poder por un lado por la mano de su propio partido, que uno de sus fundadores es su padre, Leonardo Vicuña, y también de la mano de Correa. Entonces, de alguna manera está patrocinada por políticos hombres que buscan la posibilidad de que la mujer sea visible. En algunos casos podríamos argumentar que es para sus propios beneficios. Luego también tengo otros casos, y no quisiera mencionar todos, pero uno que sí me parece que es interesante es el de dos mujeres indígenas, una Nina Pacari y la otra es Lourdes Tibán. Nina Pacari es, desde el punto de vista o desde la historia ecuatoriana, la primera mujer indígena que llega a ser presidenta del Congreso y luego ministra de Relaciones Exteriores. Lo interesante de Nina Pacari es que Nina nunca dejó de utilizar su vestimenta indígena. Para ella fue un orgullo el tener esta vestimenta y por otro lado también como era, bueno, sigue siendo una mujer educada, una abogada, pensaba que ella no necesitaba ningún portavoz para que le den diciendo, como decía, como se dice en quichua, ¿no es cierto?, con referencia al quichua en el español, le den diciendo cuáles son sus valores, sus enseñanzas. Ella decía que era su propia portadora y que no necesitaba, como en el caso de Rigoberta Menchú o Dominica de Domitila de Barros de Bolivia,
tener una otra persona que les explicara cuál es la condición de los indígenas. Va a luchar por los derechos indígenas, pero por otro lado está muy consciente de que en el Ecuador se necesita una mejor educación, sobre todo las mujeres indígenas. Pero creo que uno de los logros de Nina Pacari es el haber hecho consciente al Ecuador que tenemos una sociedad plurinacional y multiétnica, asunto que se plasma en la Constitución de 1998. La otra mujer indígena que también es una representante muy interesante es Lourdes Tibán. Lourdes Tibán, de alguna manera, es la continuación de Nina Pacari y también trabaja en los derechos de los indígenas. Una cosa interesante que encontré es que Lourdes Tibán cambia su vestimenta de vestimenta indígena a vestimenta occidental por el miedo a la discriminación. Y este es otro elemento que es interesante en la mujer, ¿no es cierto? Que tan discriminadas están las mujeres, no solo del campo político, sino también del campo laboral. La otra mujer que no quiero dejar de mencionar es Mae Montaño, la primera asambleísta afroecuatoriana que llega a la asamblea a través del movimiento de Creo y que luego se ha desvinculado con ellos, pero que parte de su lucha es básicamente por su propio pueblo y por los intereses de las mujeres. Finalmente, una última mujer que también tiene mucha presencia en la política es Cynthia Viteri, que fue candidata presidencial en 2 ocasiones y que, como algunas de ellas, llega al poder o llega a visibilizarse en la política de la mano, por un lado, de León Febres Cordero y luego por Jaime Nebot, y así logra tener la alcaldía de Guayaquil. En cuanto a conclusiones, porque no me quiero alargar mucho sobre esto, en cuanto a conclusiones, primero vemos que las mujeres que llegan a conseguir estos cargos políticos tienen títulos universitarios. Entonces son mujeres educadas, son mujeres que han ya incursionado en la política anteriormente, han tenido cargos anteriores que les haya visibilizado de una o de otra manera. Todas están vinculadas a un partido político, obviamente, pero hay diferencias. Hay algunas que tienen un padrino, como por ejemplo Cynthia Viteri, o como por ejemplo Gabriela Rivadeneira, o a María Alejandra Vicuña. Y otras que llegan al poder con un partido político, pero parecería que no se visibiliza tanto el padrinazgo que hay detrás de eso. Ese sería el caso, desde mi punto de vista, de Rosalía Arteaga, que llega con su partido político de mira, pero aparentemente no hay un líder masculino que está apadrinándole a Arteaga. El otro caso sería en los casos de las 2 mujeres indígenas, que si bien es cierto, por ejemplo, Lourdes Tibán fue asesora de Leonardo Issa, pero no necesariamente parecería que Leonardo Issa le puso en el poder a Lourdes Tibán, sino Pachacutic tuvo una influencia muy fuerte tanto en Nina Pacari como en Lourdes Tibán. Y Mae Montaño, que llega al poder por Creo, pero tampoco vemos una influencia profunda del señor Lasso hacia Mae Montaño. En todo caso, este es un estudio que si bien es cierto, yo he trabajado en género, pero creo que es el inicio es solamente una entrada de tratar de entender qué está detrás de esto. Sería interesante
retomar todo esto, hacer más historia oral, buscar las razones por las cuales las mujeres se interesan en la política, el hecho de esta gran disputa que hay, que si las mujeres solamente se interesan por asuntos de mujeres, que son básicamente la educación y la salud, ¿está realmente eso plasmado en estas lideresas o van más allá de eso? Ecuador es pionero en el sentido de que muchas de las mujeres que han participado en la política han llegado a tener por ejemplo, ministerios de economía o ministerios de defensa, que son considerados ministerios masculinos. Entonces, este es solamente un inicio de una investigación que puede ser mucho más rica y queda por hacerse, ¿no? Creo que con eso voy a terminar y voy a darle la palabra a Mark, que tiene más información sobre un grupo minoritario como es el grupo indígena y sobre Pachacútec. Bueno, muchas gracias, estimada profesora Jimena. Muchas gracias por su disertación. Quiero reiterarles mi agradecimiento tanto a usted como al profesor Becker por haber participado en la elaboración de una parte de esta antología de la democracia ecuatoriana. También queremos agradecer ampliamente a la Universidad de los Hemisferios, que nos ha permitido alojar y dar este conversatorio sobre estos dos temas de la antología de la democracia ecuatoriana. Bueno, sin más, entonces le damos la palabra al profesor Mark Becker. Profe, tiene entre 15 y 20 minutos para que nos exponga sobre el capítulo de su libro y sobre el tema que nos va a disertar el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias Alejandro, gracias Jimena, muchas gracias a todos a la universidad para darnos esta oportunidad. Buenas tardes a todos, a todos. Y mi interés en esta ponencia es hablar sobre la relación entre la vía electoral y movimientos sociales. Y para entrar a este tema, quiero empezar hablando en términos más generales de la ciudadanía. Porque vemos en la historia de la democracia en el Ecuador que es una historia de exclusión. Para disfrutar de los derechos de la ciudadanía, la primera constitución de 1830 requería que una persona, primero, por supuesto, ser hombre, ser casado, o mejor de 22 años, tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos, o una profesión o universidad útil. No puede ser serviente doméstico o jornalero. Y tercero, hay que saber leer y escribir. Y con todo eso, en las primeras elecciones no me recuerdo ahora, pero fue un minoritario de 1000 pico personas que tenía esos derechos. Con algunas variaciones menores, esos fueron los factores determinantes para reclamar la ciudadanía a lo largo de la mayor parte de la historia del país. El requisito de edad varía entre 18 y 21 años. Los requisitos de propiedad se eliminaron en 1861. El requisito de matrimonio se eliminó en 1897. Y para nosotros aquí el requisito de saber y leer que se había utilizado para excluir a los indígenas y a las indígenas de los derechos de sufragio no se eliminó hasta el retorno al gobierno civil en 1969, la fecha que estamos aquí celebrando. Sin embargo, y para entender Pachacútec y el movimiento indígena, hay que tomar en cuenta que el sufragio comprende solo una parte del ejercicio de los derechos de la ciudadanía. En su estudio clásico, T.H. Marshall definió la ciudadanía
con los derechos civiles, sociales y políticos. Primero, los derechos civiles. Hablamos de las libertades individuales, como entendimos los derechos liberales, incluyendo las libertades de expresión y religión. Los derechos sociales o de la comunidad. Esto incluye construcciones legales de igualdad, acceso a justicia y todo eso. Y tercer, entonces, civiles, sociales, y tercero es derechos políticos, que incluye capacidad de participar en el ejercicio de poder estatal, representación, como estaba hablando Jimena, y entonces hay que notar que esos derechos políticos son solo un aspecto de ciudadanía. Entonces, para la ciudadanía plena requiere acceso a todos esos derechos. Y así es la historia de la lucha indígena en el Ecuador por una democracia más incluyente. Bueno, quiero hablar algo de la CONAIE, que se formó después del retorno al gobierno civil en 1879. Justo un año después, en octubre de 1980, se formó el Consejo Nacional de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que después, en noviembre de 1986, se pasó a ser la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, o la CONAIE. Y los y las organizadores esperaban ganar más fuerza uniéndose con esta organización, esta confederación de la CONAIE. Observaron, si no reforzamos nuestra unidad, hay el riesgo de las diferentes maniobras que nos dividen, nos fraccionan y perdimos nuestra presencia. Por esta razón, era importante construir una sola organización nacional para las diversas nacionalidades indígenas del país. Para lograr sus propósitos, los líderes consideraron indispensable para unir a la doble dimensión de nuestra lucha a través del reconocimiento del doble carácter de nuestra problemática como miembros de una clase y como parte de diferentes nacionalidades indígenas. Entonces, tenía esta idea que los movimientos indígenas pueden tener acceso solo cuando son capaces de combinar esos elementos de clase y etnicidad. Se opuso a subordinar las identidades étnicas a la lucha de clases, pero también descartó el hecho de que sería un error promover las identidades étnicas excluyendo la clase. Muchos estudiosos han analizado cómo la clase social y la etnicidad representan diferentes formas de opresión que a menudo se superponían. Contrastar la conciencia de clase con las identidades étnicas provoca una falsa economía. Más bien, la clase y la etnicidad se complementan entre sí y se pueden ser útiles para la construcción de un movimiento más fuerte de cambio social. En una situación en que la campesinada mantiene una profunda apego a la tierra y a su identidad étnica, al mismo tiempo que era absorbido por un sistema capitalista mundial a través del trabajo asalariado, poco impide que la misma persona asumiera simultáneamente una identidad étnica como indígena y una conciencia de clase como campesino proletario rural. La etnicidad es uno de los aspectos que entregan las formas complejas y a veces contradictorias de la identidad. En cuanto a las estrategias de la organización, los y las activistas habían aprovechado las múltiples formas de la identidad, aunque con distintos grados de éxito. Los movimientos indígenas confirmaron que la etnicidad se había convertido en una sonora llamada de atención a lo que eran esencialmente las demandas de clase. La unificación de las diversas fuerzas se volvió a una estrategia clave de la CONAIE para alcanzar su éxito.
La intención de la CONAIE fue crear un movimiento pan-indígena para defender a los intereses indígenas y luchar por las reformas sociales, políticas y educativas. Esa idea más amplia de la ciudadanía, como hablaba Marshall. Sus primeras demandas incluyeron la tenencia de la tierra, el financiamiento para el desarrollo económico, el respeto a las lenguas indígenas, la educación intercultural bilingüe, el reconocimiento de la medicina tradicional y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el gobierno revolucionario sandinista de Nicaragua en este tiempo, en los años 80, cuando se formó. La CONAIE surgió en un momento de creciente unidad entre los movimientos populares, cuando las organizaciones indígenas estaban trabajando de forma estrecha con las federaciones de trabajadores en campañas de interés común. Dicha confederación formuló una ideología política que tenía similitudes con la de los movimientos de izquierda. Adoptaron una posición antiimperialista que denunció la dependencia económica, política, ideológica y tecnológica de las fuerzas externas. Se abogó por el apoyo moral, político y material a otros movimientos. Expresó su solidaridad con los que sufrían el peso del sistema colonialista y neocolonialista, así como con los pueblos que sufrían bloqueos económicos y invasiones por parte del imperialismo, que fue una referencia a Cuba. La formación de la identidad panindígena se construyó en parte durante el proceso de escolarización en que los hombres y mujeres indígenas se familiarizaron con herramientas para hacer análisis políticos y criticar la situación socioeconómica. También dicha escolarización creó expectativas de formación social. La alfabetización y la formación en idioma español influyeron en la naturaleza del liderazgo indígena. Y eso es una cosa que indicó Jimena también con las mujeres indígenas que salieron de este ambiente universitario que tenía mucha influencia en su formación política. Hombres y mujeres indígenas que se trasladaron a Quito para estudiar y que estuvieron en contacto con la cultura dominante llegaron a ser dirigentes de las organizaciones panindígenas como Nina Pacari y Lourdes Esteban son dos cosas, dos ejemplares clásicas de este fenómeno. El éxito organizativo requirió la superación de la división entre la identidad local y otra más amplia como la de indio ecuatoriano. Y otra vez, Nina Pacari es ejemplo clásico de este proceso. En 1994, la CONAIE publicó su proyecto político que manifestó, desde mi punto de vista, un punto claro de su tendencia ideológica. Y en esta idea de crear los diferentes sectores sociales organizadores de los campesinos, obreros, mujeres, estudiantes, profesionales, intelectuales, religiosos, militares y políticos democráticos y humanistas, con alianzas con todos esos. Este documento se basó en un discurso de clase y etnicidad y el que se afirmó explícitamente que las luchas indígenas se extendían más allá de los estrechos intereses étnicos. Además de las cuestiones relacionadas con la tenencia de la tierra, el proyecto también tenía objetivos de largo alcance en relación a la industrialización, el desempleo, el subempleo, la vivienda, la educación, la salud y la discriminación racial. Con el fin de lograrlos, la CONAIE estuvo abierto a la construcción de alianzas con diversos sectores de la sociedad, como el campesinato no indígena, la clase obrera, las comunidades cristianas de base, mujeres, ambientalistas, profesores, profesionales, intelectuales, progresistas y estudiantes. En la búsqueda de una alternativa real
y definitiva en nuestra situación de opresión y explotación, la CONAIE aprendió a construir una amplia base sobre la cual levantar una nueva sociedad que no era tarea solo de los pueblos indígenas, sino de toda la sociedad. Como resultado de este convocatorio y otras acciones, los de la CONAIE establecieron vínculos con los movimientos estudiantiles, sindicales, campesinos y populares. Y todo eso fue muy influente en cómo se entró al mundo electoral. Los movimientos indígenas sabían que a través de levantamientos en las calles podían derrocar presidentes que gobernaban en contra de sus intereses, pero también habían enfrentado repetidas frustraciones en sus intentos de construir alternativas concretas y positivas. Para realizar los cambios que deseaban, necesitaban competir por el poder político, cuyo éxito dependía en las negociaciones y compromisos que establecieron con los partidos políticos. De las luchas indígenas en el Ecuador emergen dos preguntas fundamentales o interrelacionadas. ¿Podrían avanzar mejor como movimiento social o como partido político? Y si deciden entrar en el campo electoral, ¿deberían hacerlo con sus candidatos indígenas propios o intentar construir alianzas con otros partidos políticos? Esas dos opciones no eran necesariamente excluyentes, pero cada tenía ciertas ventajas y desventajas. En 1995, los activistas lanzaron el movimiento Unidad Plurinacional Pachacútec como un vehículo político para compartir en las elecciones. El Pachacútec surgió después de años del debate en torno a la participación indígena en la política electoral y cómo hacerlo. Podrían lograr sus objetivos de justicia social como un movimiento social o como un partido político. Si se dedicaban a la política electoral, ¿deberían los movimientos indígenas presentar sus propios candidatos o apoyar a los partidos existentes cuyas plataformas eran afines a sus demandas? Pachacútec representó el surgimiento de una tercera opción, la formación de un nuevo movimiento político a través del cual los indígenas y otros sectores de los movimientos populares se organizaron como iguales y crearon un proyecto conjunto para lograr objetivos comunes en busca de un mundo mejor, nuevo y mejor. Se opusieron sobre todo a las políticas económicas neoliberales que pretendían privatizar los recursos públicos y las funciones gubernamentales. En su lugar, favorecían un sistema político más inclusivo y participativo. De allá entraron en unas contradicciones y hay unos que dicen que era un error estrategia para involucrarse en la búsqueda de poder por vía de elecciones, que más que todo fue John Holloway en Cambiar el Mundo sin tomar el poder, que dice que no se puede cambiar el mundo a través del control de estructuras estatales. Y según él, el desafío del revolucionario que enfrentaba el siglo XXI es cómo cambiar el mundo sin tomar el poder. Y otros también tenían esta misma idea, que la política electoral es un juego que el movimiento popular no puede ganar, que está designado por la clase dominante que le favorecen y que se obligan al movimiento a conformarse con cambios muy limitados, así como con la ilusión de poder. Y la vía electoral, según este punto de vista, ha sido una trampa designado para desmovilizar a los movimientos sociales revolucionarios. Y desde este punto de vista fue un error para entrar en esta vía electoral.
las contradicciones que los indígenas y las indígenas enfrentaron en el Ecuador y los compromisos que realizaron reflejan un dilema más amplio que confrontó buena parte de la izquierda en América Latina alrededor del mundo. Los activistas, las activistas de los movimientos sociales y políticos de izquierda han participado en aquel que el historiador Benjamin Dangle llama bailando con dinamita, en referencia a la arma de lucha utilizada por los mineros bolivianos. Y a mí me encanta esta imagen que bailando con dinamita en todos los peligros que está involucraron. De todos modos, la meta como se exigen los zapatistas en las montañas de Chiapas, México, es la de construir un mundo donde quepan muchos mundos. Y esa es la misma idea de Pachacutic. Bueno, voy a terminar ya. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado profesor Becker. Entonces damos la palabra a Daniel Crespo, profesor de la Universidad de los Hemisferios, para que nos haga los comentarios de las dos ponencias que acabamos de escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias a quienes nos están siguiendo también a través de las redes sociales de la universidad. He tenido el placer de poder leer estos dos capítulos para poder estar a tono con la conversación, para poder hacer unos comentarios. Y me he dado la grata sorpresa que he encontrado algunas cosas con las cuales yo no estaba familiarizado y que más bien han de alguna manera picado mi curiosidad intelectual. Respecto al capítulo La politización de las entidades indígenas, del doctor Becker, me gustó mucho entrar con mucho más detalle, como él lo hace, en cómo la CONAIE llega a ser lo que es, hablándonos pues no solamente de cómo fueron surgiendo organizaciones indígenas de base con diferentes intereses, con diferentes antecedentes en el oriente, en la sierra, y cómo pues eso se trató de replicar en la costa, pero que tomó mucho más tiempo y fue mucho más difícil de hacerlo. Nos empieza interpelando pues cómo esta lucha de la CONAIE pues es algo mucho más complejo debido a su estructura de lo que podría parecer para un neófito desde afuera. Empieza pues en el caso del Oriente hablando de la CONFENIAE, cómo esto después aparece pues, la influencia de los misioneros salesianos. Algo yo había escuchado sobre el papel de los misioneros del Oriente, pero por ejemplo yo no tenía mayor idea sobre el papel de los salesianos, el papel de los josefinos, ¿sí? Cómo esto comienza a tener una estructura un poco más sólida. A mí siempre me había llamado la atención porque era tan fuerte el movimiento indígena en el Oriente, tomando en cuenta que numéricamente pues tenemos el grueso de la población indígena en la sierra. Pues bueno, ya analizando un poco más, se puede ver que en términos estructurales, los movimientos indígenas de base en el Oriente se fueron consolidando bastante bien y con una voz propia, y muchas veces defendiendo posturas que podían chocar con lo que estaba sucediendo a nivel de las organizaciones de base en la sierra, ¿no? Si bien la CONAIE pues en la sierra se sostiene en la estructura de la Cuarunari fundada en los años 70, es interesante ver que también tenemos antecedentes ahí. Me llamó también mucho la atención ver que de la misma manera que el papel de ciertos misioneros fue importante en la organización de las estructuras indígenas del Oriente, aquí también hay elementos progresistas ligados a la teología de la liberación que van de la mano de esto. Y eso lo hace muy interesante porque cuando más adelante el profesor Becker nos hable de otras instancias de organización indígena,
por fuera de la CONAIE, como es el caso de la FEI, de la Federación Ecuatoriana de Indios de 1944, o de la FEINE, vamos a ver que de la misma manera que cierto sector de la Iglesia Católica se vincula a esto, también, en cambio, va a surgir de alguna manera como una contrapartida, una entidad, una organización de indígena que más bien tenga un componente evangélico, ¿no? Me parece muy pertinente una serie de preguntas fundamentales que el profesor Becker se plantea al principio de su estudio. Y es algo que para la CONAIE es fundamental. ¿Cómo mejor avanzar en la búsqueda, en la consecución de sus objetivos? ¿Como movimiento o como partido? ¿Cuáles son las ventajas que representa mantenerse como un movimiento o tener un partido? Y ahí es donde aparece justamente esto que es Pachacutic, ¿no? Pachacutic ya como estructura política, más allá de la CONAIE, trata también de ser más inclusiva. No se trata solamente de representar los intereses del movimiento indígena, sino que otros sectores populares van a formar parte de esto. Justamente el profesor Becker hace unos minutos nos habló del proyecto político del año 94, y ahí ya se puede ver cómo se dan cuenta desde dentro, desde el seno del movimiento indígena, que no se pueden quedar simplemente en una discusión basada en la etnicidad. Y el profesor Becker nos interpone con algo más interesante, que es cómo ha sabido conjugar el elemento de la etnicidad y la lucha de clases. Y a través de la lucha de clases, pues puedo ampliar esa base más allá de la etnicidad indígena y poder coordinar con movimientos de trabajadores, con centrales obreras, con campesinos, etcétera, ¿no? Lo que le hace a Pachacutic entonces en un paraguas mucho más amplio, más pragmático, que sobrepase simplemente la lucha indígena. Eso me pareció bastante interesante porque es tal vez algo que no se suele tener claro, cómo existe este juego de intereses dentro de Pachacutic y cómo eso se conjuga con los intereses históricos de base de la CONAIE, que a la vez es una confederación y a la vez tiene que conjugar los intereses de diferentes entidades que están en su base organizativa. Yo creo que el profesor Becker, a partir de un paneo histórico en este capítulo, donde primero nos confronta con los diferentes orígenes de los movimientos indígenas, como ya digo, ya sea en la costa, bueno, en la sierra, en el oriente, de alguna forma en la costa, aunque él mismo evidencia pues esa debilidad estructural, cómo todo eso tiene que transformarse en algo más, cómo eso tiene que transformarse en un programa político y ese programa político nos lleva a algo más que simplemente ver las diferencias regionales. Esa es otra de las cosas que me pareció interesante en su texto. Él habla de la identidad étnica local y cómo pasar de esa identidad étnica local a una identidad global y pluriétnica. O sea, cómo comprender la plurinacionalidad, no solamente hablando desde lo indígena, sino entendiendo que lo indígena tampoco es homogéneo. Y que ese primer ejercicio de poder reconocer y diferenciar las diferencias étnicas dentro de los diferentes grupos indígenas del Ecuador es el primer paso para que el Ecuador también se reconozca a sí mismo como un Estado plurinacional. Y él, en ese sentido, pues al hablar de dar ese salto, ya habla de algo que me pareció muy, muy acertado el término que él utiliza, cómo surge una identidad pan-indígena. O sea, volviendo a algo que él mencionó también en su exposición, hablando de Nina Pacari hace unos minutos nos decía, ya no solamente es de tal localidad, ya es una indígena ecuatoriana. Entonces, ahí ya esa idea de una identidad pan-indígena pues tiene un sentido, ¿no? Entonces, reconocer la plurinacionalidad también implica el reconocimiento de la multiculturalidad, ¿no? O sea, ahí ya también llega un punto en que el profesor Becker incluye este término, ¿no es cierto? Recuerdo una cita que él tiene ahí donde dice que la plurinacionalidad se reconoce y a partir de eso la multiculturalidad se construye.
¿no? Entonces, se puede ver que existe en términos ideológicos, pues algo mucho más profundo que simplemente la coordinación de intereses que pueden hablar de la tierra, de la educación, sino que estamos realmente ante un programa político y que esto también me lleva ya hacia la parte final de su texto, a un desmontar el Estado tradicional. O sea, este tipo de conceptos con los cuales el profesor Becker nos interpone su texto, nos interpela, perdón, su texto, van más allá simplemente de que el Estado como tal reconozca ciertas cosas o lleve a cabo, por decir, una reforma agraria, una nueva reforma agraria, sino que lo que se está exigiendo es cambiar las estructuras del Estado tradicional, que el Estado construido desde la independencia ha mantenido ciertos esquemas de exclusión que no pueden mantenerse mientras el Estado siga siendo como es. Eso me pareció que era un punto bastante importante. De la misma manera, él nos responde, haciendo alusión a los textos que él ha recabado, que la plurinacionalidad no implica crear nuevos estados. No se está tratando de desmontar al Ecuador, pero sí de cambiar la estructura del Estado ecuatoriano, que sería reconocer la realidad pluricultural y ahí sí podemos empezar a hablar de democracia incluyente. Finalmente, y ya para cerrar mi comentario sobre este capítulo, luego de que él nos ha hecho como digo, un recorrido histórico por los diferentes movimientos y menciona algunos, como son el caso de la FENOCIN, la FEI, Neolafey, que no están vinculados a la CONAIE, recalcar que el activismo indígena no tiene una única raíz y que a veces esos intereses que existen entre estos grupos pueden ser contrapuestos e inclusive llevar al enfrentamiento en la arena política como una muestra de la enorme diversidad que también existe en el mundo indígena. Es importante entonces, para poder comprender a la CONAIE y comprender a Pachacutic ya en términos políticos, que detrás de esto no existe una única raíz, no existe una única tendencia, sino que es de un enorme ejercicio de coordinación, primero desde las bases indígenas y para ampliar el proyecto político hacia otros sectores populares. En cuanto al capítulo de la participación política de las mujeres en el Ecuador, 1998-2020, de la profesora Sosa, quien además tengo el gusto de decir que es mi colega en la facultad. Ella pues también empieza hablándonos de que el periodo histórico en que ella pues ha limitado su estudio se ha caracterizado por un importante incremento en la participación política de las mujeres. Empieza pues hablándonos ya poniendo pues cifras de que en términos porcentuales las mujeres son un poco más del 51% de la población, un poco más que la población masculina, pero que históricamente pues no han tenido un peso representativo. Comienza hablándonos de cómo empieza la andadura de la mujer en la política, en los lejanos años 20, en la obtención del voto, un voto que, por cierto, en un inicio era facultativo, que no era un voto obligatorio. Para que el voto femenino sea obligatorio, vamos a tener que llegar a los años 60. Y de la misma manera que tenemos preguntas como esta que yo mencioné hace un momento respecto al trabajo del profesor Becker sobre ser movimiento o hacerse partido, una pregunta fundamental que yo pude sacar del texto de la doctora Sosa es: ¿qué significa representar los intereses de las mujeres? ¿Y quién tiene que representar los intereses políticos de las mujeres? En ese sentido, ella empieza haciendo dando una primera, digamos, pues una primera aproximación para poder responder esto, y parte del hecho de que ella nota, y eso ya lo vamos a ver más adelante cómo lo va definiendo mejor, que más que existir una agenda de género, normalmente las mujeres que han entrado en la política
no han solido apartarse de la posición ideológica de los partidos que les dan ese paraguas. A grosso modo, ¿sí? De forma muy, muy general, ella indica que, por ejemplo, pues cuando se trata de las principales figuras políticas femeninas que ella ha identificado en este periodo del 98 al 20, cuando se trata de políticas vinculadas a partidos de derecha, pues normalmente lo que se puede notar en su discurso es la defensa de la familia, la igualdad de oportunidades laborales, del empleo y, por supuesto, la lucha contra la violencia de género. Mientras que en aquellas vinculadas a partidos de izquierda, ha ido ganando, especialmente en el último tiempo, un espacio en la discusión sobre el aborto, los métodos anticonceptivos, la educación sexual y las cuotas políticas. Dando ese primer acercamiento, esa primera aproximación general, después la doctora Sosa decide recurrir a un mecanismo que es el de dar semblanzas para poder explicar mejor estos puntos que ella ha empezado a aterrizar. Por lo tanto, ella nos va a hablar en la siguiente parte sobre 7 lideresas, 7 mujeres que para ella son emblemáticas de la participación política de la mujer en el Ecuador en los últimos, de este periodo analizado, ¿no? Entonces, bueno, pues nos habla de las 2 candidatas presidenciales, nos habla de Rosalía Arteaga y de María Alejandra Vicuña, quienes alcanzaron la vicepresidencia del Ecuador. En el caso de Rosalía Arteaga, como también la doctora Sosa nos dijo hace unos minutos, pues de la mano de Abdalá Bucaram Ortiz. Aquí entra un cuestionamiento muy duro, ¿no? ¿Qué es lo que nos hizo no reconocer hasta hace poco, relativamente poco, el hecho de que ella fue presidenta del Ecuador por unos días? ¿Y qué está detrás de no haberla dejado gobernar? Esa de hecho, bueno, esa es una de las preguntas que algunos estudiantes me han estado haciendo por interno que están siguiendo la transmisión. La primera candidatura presidencial, de hecho, de una mujer en el Ecuador fue también de la señora Arteaga. Ella se lanzó a la presidencia del Ecuador en el año 98 por el Partido Alianza Popular, y ese mismo año María Eugenia Lima lo hizo por el MPD. Nos recuerda que también Ivonne Baqui lo hizo en el año 2002, y Cynthia Viteri en 2 oportunidades ha sido candidata presidencial, en el año 2006 y en el año 2017. Alcanzar dignidades altas, pues también es algo relativamente reciente. La primera presidenta del Congreso fue Susana González recién en el año 2000, y ya bajo el esquema de Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Y bueno, y Gabriela Rivadeneira antes que ella. Nos va también haciendo un poco un recorrido histórico sobre lo que fueron los avances en las luchas feministas en política en los años 90, y considera un punto muy importante en su texto la presidencia de Rafael Correa, donde ya en la Constitución aprobada durante su periodo se establece la paridad para la elección de cargos públicos representativos. Luego de ello, pues empezamos con estas semblanzas, como dije en su momento, de Rosalía Arteaga, de María Alejandra Vicuña, que alcanzaron la vicepresidencia. Luego nos habla de Cynthia Viteri y sus 2 candidaturas presidenciales, quien además en este momento pues es la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil. Luego pasará a hablarnos de Gabriela Rivadeneira, quien fue presidenta de la Asamblea durante el periodo de Rafael Correa. Y cierra con 3 que además me permiten encajar de alguna manera con el trabajo del doctor Becker. Nina Pacari Vega, Lourdes Tibán, 2 mujeres indígenas, y cierra efectivamente con Mae Montaño, una mujer afrodescendiente. Establece algunas diferencias entre lo que puede ser, además que cronológicamente ya eso va marcando, entre Nina Pacari y Lourdes Tibán, aunque puede ver que también esa matriz indígena, de alguna manera, pues también va
consolidando su posición, no solo como mujer, sino también como indígena. Ahí también tengo una pregunta que me ha sido pasada, que también le voy a trasladar al profesor Becker y a la profesora Sosa. Ella concluye, como también lo hizo en su exposición hace unos minutos, que esto se trata de un trabajo exploratorio que requiere mayores estudios. Recalca también pues la necesidad de que el Ecuador es uno de los primeros 5 países latinoamericanos que ha reglamentado ya la paridad de género, plasmada en el Código de la Democracia de este año, y que por lo tanto esa lucha por una mayor participación política de las mujeres es un proceso lento, progresivo, pero es positivo. Quizás donde se falta algo, de la misma manera que vemos cierta diversidad en el estudio sobre digamos, de los movimientos indígenas, ciertos intereses, uno de los puntos a destacar en el trabajo de la profesora Sosa es que también se evidencia que está faltando una agenda de mujeres. Falta un consenso sobre la participación femenina y la lucha, y que más bien pues todavía de alguna manera la participación de las mujeres responde más bien al paraguas ideológico de los movimientos que las cobijan, y de alguna manera pues no están rompiendo, digámoslo así, con el sistema, sino que su participación, aunque va aumentando, sigue moviéndose dentro de este sistema, dentro de este estado tradicional al que hice alusión también al hablar del trabajo del profesor Becker. Entonces, eso serían mis comentarios sobre los textos que tuve el placer y el honor de leer y ahora de escuchar a sus autores. Simplemente, pues por ahí tengo, como digo, un par de preguntas que me han sido trasladadas y voy a aprovechar para a los autores trasladárselas y bueno, pues ver quién de ustedes desea responder la una, la otra, o si lo hacen ambos. La primera es, ¿qué relaciones han existido históricamente entre los movimientos indígenas y los movimientos de mujeres? Y si es que estas relaciones no han existido, ¿cuáles serían las razones detrás de ello? Mark. Esa es la primera, pero le pasaré la segunda pregunta tan pronto. No, Creo que les puse en un percal, creo yo. Ajá. No, por nada. Muchas gracias, Daniel, por tus comentarios. Son muy bien hechos. Y, bueno, el corazón de mis estudios no son esta época actual. Este fue otro proyecto. Mis estudios son más históricos, bueno, por el siglo XX, y notando de dónde viene la CONAI, y ese fue mi estudio de mi tesis doctoral. Tiene muchas raíces con los movimientos feministas de los años 30, Nela Martínez más que todo, que fue una persona clave en todo ese proceso. Entonces, también hubo María Luisa Gómez de la Torre, que llevaba un papel importante, Dolores Cacuango, y en un sentido se puede decir que las raíces de los movimientos indígenas tienen mucho que ver, son un aporte, son una, como digamos, las raíces de ese movimiento tienen mucho que ver con los movimientos feministas en el Ecuador. Eso es mi punto de vista. Dime, ¿qué piensas tú? Yo creo que es importante lo que dices de la tradición que había entre esa unión con Nela Martínez, con María Luisa Gómez de la Torre, con Dolores Cacuango. Creo que son importantes ligaciones que hubo en los años 30, pero también creo que hay que ver que si bien es cierto la mujer llega a tener el voto femenino en 1929, ¿cómo llega el poder, cómo llega ese voto femenino? Y llega patrocinado básicamente por los dos partidos tradicionales, los conservadores y los liberales. Los liberales en el sentido de haber ya dado a la mujer cierta incorporación en el mercado laboral,
a través de educarles, ¿no es cierto?, de los normales, del 24 de mayo, de este tipo de nueva educación que se estaba dando a las mujeres y la posibilidad de tener un empleo en instituciones públicas, ¿no es cierto? Los correos, los telégrafos, el teléfono más tarde. Eso por un lado. Y por otro lado, están los conservadores que veían este sector femenino como una posibilidad de capturar un espacio, un sector que no había sido utilizado, digamos así, a través de los políticos. Entonces, las mujeres en ese sentido, y siendo vistas las mujeres básicamente con una tendencia más conservadora, supuestamente por parte de los conservadores veían como la posibilidad de que estas mujeres pudieran ser influenciadas por los padres, por los hermanos, por los maridos y votar por los partidos conservadores. Entonces, en ese sentido, yo no creo que hubo una lucha tan fuerte por la consecución del voto femenino en el Ecuador, como se puede ver en otros lugares, ¿no es cierto? En Argentina, y no necesariamente con los peronistas, sino con precursoras de Evita Perón, en Brasil y en otros lados, en donde inclusive en México, en donde la mujer llega mucho más tarde, ¿no es cierto?, en los años 50 a votar, a tener el derecho de votar. Eso por un lado. Por otro lado, también creo que los movimientos de mujeres históricamente, o los movimientos políticos en donde se incorporaban las mujeres, siempre estaban ligados a partidos políticos tradicionales. Entonces tenemos movimientos de mujeres conservadoras, liberales o velasquistas, ¿no es cierto?, populistas, que esos son movimientos básicamente electorales, no son movimientos necesariamente que están promulgando por intereses femeninos. Y ahora la pregunta es, ¿qué son los intereses femeninos? ¿Están siempre ligados a la educación, a la salud, o van más allá de eso? Y esa es una polémica que todavía no se ha deslumbrado, por lo menos en el Ecuador todavía me parece que hay mucho trabajo por hacer. Eso por un lado. Pero por otro lado también vemos ya más en la actualidad, ya cuando las mujeres pueden acceder y ser, como dice Ana María Getchell, no solamente votar, no solamente elegir, sino ser elegida. Y que se da a través de la posibilidad con Abdalá Bucaram y Rosalía Arteaga, la mujer entra en el campo de la política, pero entra nuevamente apadrinada por partidos políticos, no necesariamente por movimientos de mujeres, me parece a mí. Sin embargo, habría que ver también en general, la mujer entra más a puestos secundarios, ¿no es cierto? Es ahora con esta, o a partir de Correa, más bien dicho, con el asunto de la paridad, y luego con esta nueva ley que esperemos que se ejecute, la mujer ya podría tener la posibilidad de ir en primera plana, y no como puestos secundarios. Entonces, es complejo porque yo diría que los movimientos de mujeres han sido de diferentes formas yendo a intereses muy, muy particulares en la actualidad. No sé, para nombrar dos cosas, uno sería movimientos que están en contra o a favor del aborto, por ejemplo, que son dos movimientos que están obviamente opuestos, pero que están siguiendo unos intereses que son sus creencias, ¿no? Y que no necesariamente están ligadas a un partido político, no necesariamente.
Sin embargo, yo pienso que esto ya sale de nuestro campo, el que es el histórico, ¿no es cierto? Y entra más en en el campo de los políticos, de los sociólogos, de los economistas. No sé si esto ha dado una visión general, Daniel. No, muchas gracias a ambos por las respuestas. Te haré una pregunta complicada. Si me permite hacer un comentario sobre eso, lo que dice Ximena, creo que, bueno, desde mi punto de vista es muy importante que esos movimientos indígenas como mujeres siempre funcionan en un ambiente mucho más amplio y hay que entender que funciona en este ambiente, ¿verdad? Incluso como dices tú, Daniel, en términos de la influencia de los misioneros salesianos, josefinos en el movimiento indígena es clave. Entonces, para entender lo que está pasando en esos mundos, hay que entender también lo que está pasando más alrededor de esos mundos en que estamos estudiando para tener una idea mucho más amplia. Para mí, creo que ese punto es clave. Perfecto. Y un contexto más amplio, ¿no? Un contexto histórico-cultural mucho más amplio. Tal vez lo que nos dijo Ximena en ese sentido de cómo desde ciertos partidos tradicionales se buscó el voto femenino, por ejemplo, aclara mucho, ¿no? Habla mucho de la sociedad y cómo se intenta instrumentalizar más bien el voto femenino. No la participación femenina per se, sino instrumentalizarlo para potenciar a sus candidatos masculinos. Exactamente, y eso se ve, yo diría, desde, no sé, por ejemplo, la campaña de 1960, que a mí me parece fascinante en el sentido de, hay tres candidatos, Galo Plaza, liberal, Gonzalo Cordero, conservador, y Velasco Ibarra como presidente populista, pero de su movimiento velasquista, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia entre ellas es apasionante porque las liberales sí buscan un poco más de presencia, un poco más de visibilización, buscan educación, por ejemplo, una mayor educación para ellas. Son pioneras de, por ejemplo, hacer marchas solas sin necesariamente apotrinarse del movimiento de los placistas. Mientras que las conservadoras y las velasquistas siguen los designios de sus líderes. Buscan ser las acompañantes de sus líderes, las personas que trabajan por sus líderes, pero no necesariamente están dentro de intereses propios femeninos, o como se les veía en ese momento como intereses propios femeninos. Son diferentes formas de reaccionar hacia las circunstancias políticas de una época determinada. Daniel. No, sí. No, lo que pasa es que me quedé congelado. Cosas de la tecnología. o tal vez quedé difuso por la explicación. No. Pero sí, ese aspecto de instrumentalización que acabas de mencionar me llama muchísimo la atención. O sea, ¿qué hay detrás realmente de otorgar el voto femenino? O sea, ¿existe un interés legítimo en reconocimiento de derechos o esto me sirve a mí para obtener más votos en un contexto en el que más gente puede votar? Y eso de alguna manera retrotrae otra vez a una de las observaciones que me pareció muy pertinentes que estaba en tu texto, Jimé, y es de que de alguna manera se evidencia que falta una agenda femenina, ¿no? O sea, en otras palabras, la participación de mujeres en la política no significa necesariamente defender los intereses de las mujeres como género, sino que muchas veces lo que estás haciendo tal vez es de esa manera legitimar un sistema. Es que falta un consenso entre las mujeres que están dentro de la política, independientemente de sus tendencias políticas. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuáles son sus demandas verdaderas?
Entonces van más allá de si son asuntos de discriminación y violencia. ¿Qué más allá, qué más de eso necesitan demandar? Pero no hay, desde mi punto de vista, y por lo menos desde de lo que he visto, no hay una agenda construida ni consensuada. Alejandro, creo que tú tenías también una pregunta para... Sí, tenía unas preguntitas por aquí. Vamos a ver qué... Espero que sean pertinentes, ¿no? Fíjense, quería preguntarles a cada uno en su ámbito, ¿no? A la profesora Jimena dentro del ámbito de la participación de mujeres y al profesor Becker dentro de la participación indígena, la participación política indígena. El Ecuador, con respecto a estos dos temas, en perspectiva legal, digamos que es como la más, digamos, es lo que se puede ver mejor. El Ecuador, con respecto a las leyes de participación política, tanto de mujeres como indígenas, ¿qué tan avanzado o atrasado consideran ustedes que está con respecto a otros países de América Latina? O sea, desde el punto de vista de reconocimiento de derechos políticos, desde el punto de vista legal, constitucional, ¿no? Esa pregunta para ambos digamos, de cada uno de los grupos que estamos hablando. Y el profesor Becker, ojalá me pueda responder esta pregunta, ¿no? O sea, le voy a pedir su opinión. No sé si usted ha seguido últimamente los acontecimientos en el Ecuador de hace más o menos de un año para acá, ¿no? O sea, más o menos desde las protestas de octubre del 2019 hasta hoy en día. Desde el punto de vista político, ¿cómo ve usted actualmente, ahorita, cómo ve usted el movimiento indígena? ¿Lo ve fuerte para las elecciones del 2021? ¿Cree usted que pueda...? Yo sé que esa es una pregunta complicada, pero usted como conocedor de la materia, su intuición o su opinión, ¿cómo ve usted la cosa? ¿Cree usted que puede haber un candidato fuerte de origen indígena para las elecciones del 2021? ¿O no lo ve tan así? ¿O no lo ve por ningún lado del panorama? Me gustaría que nos comentara su opinión en este tema. Muchas gracias. ¿Te toca primero a ti, Simona, o a mí? Profesor Becker, por favor, entonces, tal vez para que pueda... Y después bueno, pasemos con Jimena. Ok. Bueno, la primera pregunta, en términos muy simples, yo veo... bueno, se puede pintar la historia en una manera en que los derechos civiles, en términos de que habla Marshall, de los derechos de los ciudadanos, está amplificando a más personas. Y hay reversos, hay avances, pero más o menos parece que esta es la línea en donde estamos yendo, que hay más progreso y bueno, en comparación a otros países, yo no sé, y esto de octubre, para muchos de nosotros, estos protestos de octubre fue muy sorprendente porque parecía que el movimiento indígena había perdido mucho esfuerzo y parece que estas protestas de octubre salieron de nada, pero como historiador, una cosa que he aprendido es que este tipo de protesta nunca llega de nada. Siempre hay un proceso de organización que queda detrás de estos movimientos para hacer la formación. Y lo que indica para mí es la fuerza que tienen los movimientos indígenas a lo largo de tiempo en términos de organización, de formación, de presentación y todo esto. Y en términos de las elecciones presidenciales, bueno, sabemos que en los últimos 40 años
los movimientos indígenas no han tenido mucha presencia electoral. Si recuerdo bien, cuando Luis Márquez se presentó por la presidencia, se ganó como 2% del voto, casi nada. Y hay varias razones por eso. Un parte es un racismo que vemos por todo el mundo, de que yo no soy capaz de ser presidente, entonces nadie en mi ambiente está capaz de ser presidente. Hay que buscar muy afuera de nuestro mundo para otra persona que es mucho más capaz de nosotros para ser presidente. Y hay esa idea que los que están más lejanos de nosotros son más capaces para estos papeles importantes, que, bueno, no es verdad, pero esa es la idea que tenemos. Y no hablo solo en el mundo indígena, hablo en todo el mundo, siempre es así. Pero en el mundo indígena hay este nivel de racismo que vemos en eso. Y por eso ha sido muy difícil para el movimiento Pachakutik propio para ganar el voto indígena. Y eso sería también un problema fundamental en esas próximas elecciones. Más de ahí, yo soy, siempre decimos que somos historiadores, no estamos capaces de predecir lo que va a pasar en el futuro. Listo. Tenemos una cuestión ya de tiempo. Hay más transmisiones que tenemos en la universidad. Teníamos esto pensado un poco de una hora, pero nos fuimos de más. Estuvo bastante enriquecedor. Realmente ha sido un honor para la universidad tener a estos ponentes, poder participar, colaborar una vez más con el Instituto de la Democracia, que realmente con el que hemos tenido una muy buena sintonía y hemos organizado realmente ya algunos eventos. Y quiero extender mi agradecimiento a nombre de la universidad, al instituto, por seguir trabajando juntos en temas de interés para la comunidad universitaria y para la comunidad en general. Agradecerles, profesores Becker, profesora Sosa. Creo que sus aportes y además la oportunidad de que compartan con nuestros estudiantes que han estado observando esto es muy muy importante. Alejandro, muchísimas gracias también por tu presencia, por haber presentado este libro. Y por no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes ahí en la universidad por darnos apertura para poder presentar el libro, para presentárselo a la comunidad académica. Un agradecimiento muy especial a ustedes, a ti, Daniel. Un agradecimiento muy especial a la profesora Jimena y al profesor Marc por haber dispuesto este tiempo para conversar con nosotros y presentar a grandes rasgos sus posturas sobre cada uno de los intereses que están muy en boga en el Ecuador y en general en América Latina y tal vez hasta por lo menos en el mundo occidental, ¿no? La democracia se nutre hoy en día precisamente de la participación de las diferentes personas, de la participación de los grupos que fueron tradicionalmente excluidos, y precisamente es la idea del Instituto de la Democracia, dar a conocer esto, dar a conocer los avances, dar a conocer los progresos que tienen estos grupos que han sido históricamente excluidos y que la democracia hoy en día los acoge, haciendo precisamente a la misma democracia mucho más inclusiva de lo que fue en épocas pasadas, ¿no? Todavía hay mucho camino por recorrer. La democracia tal vez es uno de los sistemas políticos más perfectos que ha creado el ser humano, porque se parece mucho al ser humano, ¿no? Es perfectible, expresa de errores, pero a la vez tiene la posibilidad de irse perfeccionando en el tiempo, pero no es posible esa perfección sin la participación de todos.
Entonces, bueno, muchas gracias, profesor Becker, muchas gracias, profesora Jimena, muchas gracias, Daniel. Un gran agradecimiento a la Universidad de los Hemisferios por permitirnos este espacio. Y bueno, no me queda más que desearles muchos éxitos a todos y que pronto nos volvamos a ver en otros conversatorios y en otros espacios académicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí, muchas gracias a todos. Algún rato podré contestar la última pregunta. No ahora, obviamente, pero está bien, no hay problema. Gracias Daniel, gracias Marc, gracias Alejandro y gracias a la universidad por permitirnos este espacio que realmente ha sido muy entretenido, por lo menos de mi parte. Discutir con Marc siempre es una maravilla para mí. Gracias a todos. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias. Gracias.